Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con la review, análisis y opinión del quinto episodio de la Season 1 del anime de 8 Kaiju, de este anime guardianes que estoy analizando en el canal capítulo a capítulo. Y esta semana tenemos, en este caso, el quinto capítulo titulado Alistamiento Guardianes, y tras un cuarto capítulo que nos dejó bastante hypeados con la aparición de ese nuevo Kaiju humanoide y el descubrimiento por parte de Kikoru que Kafka es el octavo Kaiju, veremos qué ha ocurrido esta semana, así que vamos allá, guardianes. El primer punto a analizar de este quinto episodio, guardianes, es un poco la ceremonia de aprobados, en este caso del examen para la entrada a las Fuerzas Unidas de Japón, ya que le llegan los resultados tanto al propio Kafka como al propio Ichikawa. Y en un principio no vemos si ha aprobado o no Kafka. Para darte un poco de misterio, vemos que en la ceremonia de aprobados aparece el propio reino Ichikawa, es decir, que sí que había aprobado, y Kikoru, pero en un principio no vemos a Kafka, por lo que te da a entender que puede ser que no haya aprobado. ¿Qué ocurre? En este caso, como Kikoru, como número 1 de la clase, pues recibe como de la propia Mina como un diploma por todos estos, digamos, estos reclutas haber aprobado el examen, pero siente que es Kafka a quien se lo tenían que dar, ya que al final fue él el que la salvó a ella y también la primera persona que le reconoce, como ya vimos en el capítulo anterior. Pero, guardianes, rápidamente descubrimos que Kafka sí habría aprobado, pero como es normal en él, llega tarde. Lo único que no va a entrar, digamos que Kafka entra como en un escalón por debajo, entra como cadete en las Fuerzas Unidas, y vemos por qué, porque en principio iba a suspender el examen. Sin embargo, aquí vemos como el vicecapitán Hoshina es el que decide tenerlo en su escuadrón, y da dos motivos o dos razones fundamentales. La primera es el conocimiento que tiene Kafka de los Kaijus, porque eso ya lo vimos en lo que es la prueba, como iba indicándoles al resto de aspirantes que podrían obtener una mayor fuerza, una liberación de poder mayor de su traje, dónde tenían que disparar a cada Kaiju para acabar con él. Por tanto, eso es una muy buena posibilidad de support. Y luego la segunda, pues los loles, los hashas que da el propio Kafka. Pero bueno, incluso luego veremos que hay una tercera razón. Aquí vemos, pues hay un discurso de Mina indicándole, felicitándole por aprobar, pero ahora viene lo complicado, ya que muchos de ellos tendrán que dar su vida y puede que pierdan su vida en algún tipo de misión, ya que esto no es la escuela, esto es la vida real. Es muy peligroso. Se están enfrentando contra Kaiju, es decir, es un discurso realista de los que les puede suceder. Y aquí, hay un momento muy gracioso, muy de humor, en el que Kafka dice en alto que él peleará junto a la propia Mina. La verdad, momento buenísimo. Tras esta ceremonia, guardianes, en la que vemos los aprobados para el cuerpo de, digamos, las Fuerzas Unidas de Japón contra Kaijus, tenemos lo que necesitábamos del capítulo anterior, un poco esa conversación entre Kikoru, el propio reino, y Kafka, que lo vemos que lo tienen como en una cafetería. Aquí, pues Kafka les explica, le explica a Kikoru cómo se convirtió en Kaiju, comiéndose pues al Kaiju ese volador que vimos en los primeros capítulos. Y Kafka lo que propone aquí, o digamos que le da una idea a Kikoru, es contarlo, es decir, contarlo a las Fuerzas Unidas. Oye, mira, me ha pasado esto, pero yo estoy a favor de los humanos y quiero poner mi fuerza a su favor. Pero vemos como la propia Kikoru le disuade, porque al final puede que sea verdad que no acaben con él, pero sí que experimentarán e incluso lo diseccionarían, ya que, como sabemos del capítulo anterior, realmente la mayor parte de los trajes y herramientas, armas que tienen las Fuerzas Unidas provienen de los propios Kaijus, y al final el Kaiju número 8, por lo que vimos en el capítulo 4, tiene una magnitud 9.8, por tanto sería bastante poderoso. Por tanto, no creo que perdieran la oportunidad de diseccionarlo. Aquí Kikoru decide guardar el secreto, quiere confiar en él, como él hizo, o digamos como él le reconoció a ella
en el capítulo anterior, pero le deja una cosa muy clara: Kikoru, en caso de que se convierta en una amenaza para la humanidad, ella acabará con él, es decir, lo matará, y el propio Kafka acepta esa decisión. Y la verdad, guardianes, es una decisión y es una responsabilidad muy grande para Kikoru, porque veremos cómo va a ir avanzando el anime, va a ir avanzando la obra, pero da la sensación de que Kafka y Kikoru van a tener una relación, yo creo, muy fraternal, muy estrecha. No creo que sea un ship, sino de hermano mayor, hermana pequeña, y si en algún momento Kafka pierde el control, veremos si Kikoru es capaz de acabar con él, porque es una responsabilidad muy grande tener que acabar con una persona que es, digamos, muy importante para ella y es la primera que la ha reconocido. Y después de esta conversación entre los tres grandes protagonistas por ahora de la obra, vemos un poco el entrenamiento durante los 2 primeros meses en su estancia en las Fuerzas Unidas de los cadetes, de estos nuevos digamos, participantes. Vemos, por ejemplo, cómo lo hace Ichikawa, que ya es capaz de obtener un 18%, liberar un 18% de su poder. Vemos cómo Kikoru ya llega a un 55%, es decir, vemos cómo esos entrenamientos físicos que se están realizando están empezando a surtir efectos y a mejorar todavía la liberación de poder. Incluso el propio Kafka, que en el capítulo 3 vimos cómo era capaz de liberar un 0,01%, pues ahora ya puede liberar un 1. Pero no solo vemos a ellos, vemos al resto de, digamos, que cadets que hicieron el examen con ellos, cómo van progresando a través también de un punto muy interesante como es la competitividad entre ellos. Digamos, un poco trabajo en equipo, pero también competitividad para ser el mejor, para seguir mejorando y buscar el objetivo de ser el mejor, que eso siempre ayuda para crecer en este tipo de obras. Y claro, después de los entrenamientos, pues como ya sabemos, en Japón les encantan los baños termales y todo esto como recuperación. Y aquí tenemos un momento interesante para, digamos, reflexionar un poco o empezar a ver interacción entre diferentes personajes o cómo van a formar al final equipo. Vemos como hay digamos, en los baños termales no solo están en Ichikawa el propio Kafka, hay bastantes compañeros, vemos momentos de humor, pues oye, yo tengo el brazo más fuerte, estoy cuadrado, mientras que Kafka pues tiene hasta tripita de cervecera, pero va viendo un toque de hermandad y compañerismo. Y sobre todo es muy interesante porque se preguntan por qué se unieron, el motivo de unirse a las Fuerzas Unidas. Y la respuesta de la mayoría, en este caso de los protagonistas que se encuentran en ese momento, es Mina Ashiro, ya que es la heroína de su generación, es decir, es el modelo a seguir, el objetivo a alcanzar, pelear a su lado. Y claro, cuando descubren que Kafka es amigo suyo, que tiene esa promesa de pelear a su lado, que la conoce desde niño, pues claro, hostias, pues aquí le hacen muchas preguntas. Oye, ¿cómo puedes saber eso? ¿Qué es lo que más le gusta? Que tú sabes todo de ella. La verdad, tiene mucha curiosidad. Y bueno, en un momento gracioso, pues cuando terminan acaban todos desmayados, rojos, como muy típico. Esta es, a ver, es verdad, es el típico humor japonés que si no te entra mucho en el anime, pues parece que es un poco chorra, pero la verdad a mí me hace mucha gracia, y sobre todo comparándolo, diferenciándolo con las mujeres que en este caso novatas que han entrado, es decir, la propia Kikoru y varias compañeras que hablan un poco de cómo mejorar en entrenamiento. Incluso la propia Kikoru va a hablar con Mina para ver un poco los secretos de su entrenamiento para ser tan fuerte y para ser ahora mismo la número 1 dentro de las Fuerzas Unidas de Japón. Y por último, guardianes, el último punto a analizar del capítulo, en la parte final del mismo, vemos cómo el propio Kafka se está esforzando muchísimo, porque aparte de los entrenamientos físicos, incluso por las noches duerme menos que sus compañeros, porque él se va como a la biblioteca o al lugar de estudio donde se encuentran estas salas de entrenamiento de las Fuerzas Unidas de Japón, pues para seguir aprendiendo más de los kaijus, porque al final el conocimiento de las partes de los kaijus, de qué son los kaijus, es el gran, sin convertirse en el kaiju humanoide, es el gran, digamos, la gran baza que tiene Kafka. Por tanto, tiene que seguir trabajando. Al final, Kafka, al físicamente ser bastante inferior y al no poder obtener una gran liberación de poder de su traje, tiene que trabajar de otra manera, tiene que potenciar, en este caso, sus habilidades, y su gran habilidad es esta. ¿Qué ocurre? Que aquí le pilla, en este caso,
el vicecapitán Hosina. Vemos que hay una conversación que es muy interesante, porque el capitán Hosina le dice que sí, pero que está muy bien trabajar y todo esto, pero que otra de las misiones es descansar, porque al final si no descansas bien, y eso es verdad, no vas a rendir al 100% tanto física como mentalmente. Y aquí es cuando un poco pues Kafka le comenta realmente a Hosina su sueño, lo de pelear al lado de la propia mina. Incluso hay un momento así un poco de humor, la que dice que sí le va a quitar su puesto. Bueno, todo eso está muy bien, pero lo más interesante de esta conversación es que descubrimos ese tercer motivo que os comentaba al principio del vídeo, de por qué Hosina había aceptado en este caso a Kafka como en su escuadrón. Y es que Hosina nos comenta que cuando apareció ese Kaiju abismal de 9.8 magnitud en el capítulo 4, la única persona de las que desapareció sus constantes vitales es del propio Kafka. Por tanto, tiene que haber una relación entre ambas cosas y lo va a vigilar, va a tenerlo vigilado. Por tanto, creo que el capitán Hosina va a jugar un doble papel de entrenador / ayudante y de un potencial peligro si descubre en este caso el secreto del propio Kafka. Sin embargo, Guardianes, el cliffhanger con el que acaba el capítulo es que aparece un nuevo Kaiju y se procederá a la primera misión de Kafka y el resto. Bueno, Guardianes, ahora, como adaptación, es decir, ¿qué capítulos del manga adapta este capítulo número 5 de la Season 1 del anime de 8 Kaiju? Pues tengo que decir que adapta 2 capítulos y unas poquitas páginas de otro, es decir, adapta lo que es el capítulo 10, 11 y las primeras páginas del 12, y tengo que decir que para mí es seguramente la adaptación más libre, o que, digamos, más escenas añadidas hay, que claramente con los otros 4, con el objetivo, Guardianes, claramente de acabar el capítulo con el cliffhanger de esa aparición de ese nuevo Kaiju, de la primera misión de Kafka, que lo iniciaremos ya el capítulo anterior, no lo han querido dejar a la mitad. Lo primero que hay que decir es que en este capítulo hay cambio de orden en las escenas, porque toda la conversación, en este caso de Kikoru con Kafka y con Ichikawa, en el bar donde comenta toda la transformación de este, tendría que haber sido al final de este capítulo, porque son esas primeras hojas del capítulo 12 del manga, pero aquí es al principio del capítulo, y creo que me pegan más, creo que está mejor desarrollada en el anime que en el manga. Creo que pega más porque en el manga ahora justo va a cortar la primera misión unos paneles, entonces creo que le pega mejor el momento en el que lo han hecho en el anime, justo después de ese descubrimiento de que al final sí que Kafka ha sido aceptado. Luego, otras escenas que ha habido añadidas, pues ha habido escenas añadidas de entrenamiento, que oye, muy bien. Escenas añadidas de interacción en lo que es en las aguas termales, que está muy bien para desarrollar a los personajes. Y sobre todo, un añadido que a mí me ha gustado mucho es esa conversación que tienen Mina y Kikoru, cuando Kikoru humildemente realmente le pregunta cómo consigue ese cuerpo, qué ha hecho físicamente, cuál es su entrenamiento, algo que en el manga no se encuentra. Y creo que es un añadido que me gusta porque, vuelvo a decir lo mismo, porque te sirve para desarrollar a los personajes. Así que entiendo por qué lo han hecho, esta adaptación con más escenas añadidas para acabar este motivo, pero no me molesta ni mucho menos y creo que es bastante acertado. Y por último, Guardianes, como opinión general de este capítulo número 5 del anime de 8 Kaiju, pues tengo que decir que es un capítulo que me gusta, que está al nivel de lo que es los 5 que llevamos. Seguramente no está al nivel del 4 porque creo que es el más alto, pero creo que es un capítulo necesario porque lo que te dan es mucha interacción entre personajes, es decir, sobre todo entre los novatos que entran dentro de las Fuerzas Unidas. Y sobre todo creo que puede ser interesante porque ahora que va a procederse la primera misión, si ocurre algo peligroso o ocurre algún tipo de incidente con estos reclutas, ya has visto relación entre ellos, entonces puede que sea más duro para los personajes si ocurre cualquier tipo de cosa. Así que me gusta cuando se produce el desarrollo de personajes y no me han molestado, la verdad, me han parecido además añadidos bastante bien metidos y bastante lógicos. He leído un poquito por redes sociales que dicen que era un poquito un capítulo de relleno, más aburrido,
Aburrido no es, porque aburrido no es, porque tiene mucho humor, bastante humor. Es verdad que es humor a la japonesa, tipo anime. Te puede entrar más o menos, eso lo entiendo, y ahí no voy a meterme. Pero lo que no creo es capítulo de relleno. A mí no me parece un capítulo de relleno. Una cosa os diría, si estamos así en el capítulo 5, 6, 7, ya os digo, oye, pues sí, me da, es una sensación de relleno, de alargamiento excesivo. Pero un capítulo para mí es necesario para ir construyendo relación entre los personajes, entre el equipo, y ahora mismo que va a venir la primera versión, que tiene pinta de que va a ser complicada, pues, dar esa sensación de que puede haber peligro y que los personajes ya tienen relación entre ellos. Y poco más, guardianes, pues nada, si os ha gustado este análisis, review y opinión del capítulo número 5 de la Season 1 del anime de 8 Kaiju, pues ya sabéis, darle likecito, suscribiros al canal para más contenido de anime. Sabéis, ahora también empezaré a analizar la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba, que empieza hoy. Y nada, en la caja de comentarios me podéis dejar qué os ha parecido el capítulo, si os ha parecido un capítulo de relleno y sobre todo, os ha gustado a los que seguís el manga, la adaptación. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao, guardianes.